Señoras, señores, bienvenidos al canal Al24 News y a esta edición especial dedicada a la escalada en Oriente Medio. Irán lanza nueva ola de misiles en dirección de la entidad sionista, mientras la entidad responde con ataques contra Teherán. Los misiles iraníes ocasionaron importantes daños materiales y numerosos heridos, uno de ellos en estado crítico. Como ya se sabe, la región de Oriente Medio vive una nueva escalada de tensión tras el ataque israelí del viernes contra Irán, que respondió con una condena y andanada de misiles a Irán, que acusa a Estados Unidos de ser cómplice de los ataques militares sionistas que se producen en vísperas de la sexta ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, que quedaron al final suspendidas. Más detalles en este comentario de Karim Mostfawi. La región de Oriente Medio parece estar al borde de la conflagración. El ataque lanzado por Israel ayer viernes contra Irán marcó el inicio de una peligrosa escalada de tensión entre ambas partes, especialmente después de que Teherán respondiera con otra lluvia de misiles. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Bakai, aseguró que uno de los bombardeos afectó un bloque de apartamentos residenciales y ocasionó la muerte de al menos 60 personas, incluidos 29 niños. Vista desde otra perspectiva, la ofensiva israelí se produce en vísperas de la celebración de la sexta ronda de negociaciones nucleares entre Washington y Teherán, prevista para mañana domingo en Mascate, Omán. El régimen iraní declaró a su vez que no había motivos para proseguir el diálogo con Estados Unidos, al que acusó abiertamente de complicidad con Israel, aunque se desconoce su participación en dichos ataques militares. Quienes apoyan este régimen con Estados Unidos a su frente deben comprender que son cómplices al ayudar y permitir esos crímenes. Comparten toda la responsabilidad de las consecuencias. Apoyar hoy a Israel es apoyar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, el debilitamiento deliberado de la paz y la seguridad mundiales. Hablando siempre de las conversaciones sobre el programa nuclear iraní, la opinión pública en Irán se muestra dividida sobre si Teherán debería o no continuar las negociaciones con Washington. Algunos se oponen firmemente al respecto, mientras que otros todavía consideran que el diálogo sigue siendo una vía posible hacia una paz duradera con Estados Unidos. ¿Por qué no logramos ningún acuerdo con ellos? Siempre han sido hipócritas y malintencionados. Siempre han incumplido su palabra, a pesar de que dicen querer unas negociaciones que deberían comenzar una nueva fase mañana. El resultado de las negociaciones debe estar claro, para que sepamos qué va a pasar y qué planean hacer. Esto no puede seguir así. Si las cosas siguen de esta manera, en mi opinión, Irán debería responder con firmeza y con más firmeza a Israel. Las fuerzas sionistas bombardearon desde ayer viernes decenas de localidades militares y sitios nucleares clave de Irán. Y este reciente ataque sionista a Irán desató una crisis internacional con reacciones divididas y preocupaciones globales. Naciones Unidas y potencias mundiales llamaron a la moderación ante el riesgo de verdadera escalada, mientras otros países respondieron y respaldaron dicha acción militar. Veamos este comentario de Belkacem Feidaishawi. El ataque aéreo israelí de ayer contra instalaciones iraníes, conocido como Operation Rising Lion, ha desencadenado una crisis internacional que expone la compleja dinámica geopolítica en Medio Oriente. La ofensiva sionista causó más de un centenar de muertos, entre ellos científicos nucleares, y provocó reacciones diversas y preocupación global. La ONU y la Unión Europea llamaron a la moderación, advirtiendo sobre el riesgo de una escalada con consecuencias graves. Sin embargo, las respuestas occidentales no fueron unánimes. Reino Unido justificó el ataque ante la amenaza iraní, mientras en Estados Unidos se evidencian divisiones entre el gobierno y sectores políticos, como el presidente Trump, que respaldaron abiertamente a Israel. Argelia, por su parte, fue uno de los primeros países en condenar el ataque, tanto a través de un comunicado oficial de su Cancillería como en foros internacionales tales como la ONU. Desde un principio del mandato que ocupa Argelia en este Consejo, una y otra vez hemos advertido acerca del
creciente peligro de que estalle un enfrentamiento regional, atizado por los actos ilegales y las numerosas provocaciones de Israel. Lo acontecido hoy, lamentablemente, confirma la validez de dichas advertencias. Una vez más, hacemos frente a un acto grave y deliberado de agresión. El ejército israelí ha lanzado ataques coordinados en el territorio de Irán, tomando por blanco infraestructuras tanto militares como civiles. Estos actos no solo no se justifican y no se habían provocado, sino que constituyen una violación patente del derecho internacional, una violación de la Carta de las Naciones Unidas. En América Latina, las posturas reflejan profundas divisiones geopolíticas. Argentina expresó su apoyo a la entidad, mientras que Cuba y Venezuela defendieron firmemente a Irán. Nicolás Maduro calificó los ataques como una locura que debe detenerse. Naciones Unidas ha permitido el bombardeo y la destrucción de Beirut y del Líbano. Han permitido el bombardeo y la destrucción de Siria. Todos los días permiten el bombardeo del pueblo árabe de Yemen. Y ahora también van a voltear hacia un lado. Ahora, ¿qué dice Berlín? ¿Qué dice París? ¿Qué dice Londres? ¿Qué dice Washington? Van a seguir alentando al Hitler del siglo XXI, ahora contra el pueblo noble y pacífico de la República Islámica de Irán. Pues yo digo, el pueblo de Venezuela, bolivariano, humanista y pacífico, dice no a la guerra. Esta locura hay que pararla. Esta ofensiva ha colocado al mundo en un escenario extremadamente delicado. La capacidad de la diplomacia internacional para contener la escalada será fundamental en las próximas semanas, en un contexto de alta tensión que podría alterar el equilibrio geopolítico regional y afectar la estabilidad global. Tras el ataque sionista contra Irán, que dejó al menos, recordemos, 78 muertos y las represalias de Teherán contra Tel Aviv y Al-Quds, la comunidad internacional observa con inquietud el desarrollo de los acontecimientos en Oriente Medio, con temores crecientes de una gran guerra a gran escala que podría involucrar a múltiples actores regionales e internacionales. Para entender las raíces, los intereses en juego y las posibles repercusiones de esta escalada, contamos con la presencia de analistas expertos en política internacional, Taleb Ali-Salem y Asier Al-Gorta. Buenas tardes, señores. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Empezamos con usted, señor Ali-Salem. ¿Cómo afecta esto la percepción internacional del accionar israelí, especialmente después de la matanza de cerca de un centenar de iraníes? Bueno, yo creo que este es el objetivo de Israel desde ya hace varios meses, desde que inició su matanza y su ataque contra el pueblo palestino y quedar el régimen sionista o el régimen de Netanyahu completamente expuesto ante el mundo como un régimen que comete crímenes de guerra, que viola los derechos humanos, que está realizando un genocidio y una matanza, que ha sido condenado incluso por parte de la Corte Penal Internacional y ha quedado completamente expuesto ante la opinión pública internacional, donde ni siquiera los esfuerzos de los medios de propaganda occidentales pudieron limpiar la imagen del régimen de Netanyahu y el régimen israelí. Ha quedado completamente expuesto, condenado y denunciado por parte de todo el mundo, como digo, incluso por parte de las sociedades occidentales. Por lo cual esto ha obligado a Netanyahu a llevar o a intentar llevar a cabo una estrategia de huida hacia adelante buscando victimizarse, y en ese proceso de llegar a colocarse en el papel de víctima ha estado provocando a Irán en reiteradas ocasiones, buscando exactamente lo que estamos viendo hoy, una reacción de Irán, un ataque de Irán que sea o sirva como una respuesta directa contra esos ataques hostiles de Israel y que le dé al gobierno de Netanyahu otra vez ese argumento, ¿no?, para volver a venderse. Señor Ali-Salem, ¿qué significa ello para la legitimidad interna de Netanyahu?
Bueno, no hay ninguna legitimidad interna de Netanyahu. Netanyahu está perseguido judicialmente, nacionalmente, ¿no? por los, digamos, casos de corrupción que lo rodean y está perseguido internacionalmente por la Corte Penal Internacional. Por eso está intentando buscar un bote salvavidas de supervivencia a través de buscar un caos mayor con este enfrentamiento directo y sin precedentes con Irán. Señor Asier Algorta, ¿cómo usted valora, evalúan la respuesta iraní con los más de 100 misiles y drones lanzados contra las ciudades sionistas? Sin duda estamos hablando de un acto heroico y el cual debe ser siempre entendido en el contexto que está sufriendo el país persa desde el año 1979, siendo sin duda ahora mismo el Estado más asediado por las mal llamadas sanciones, que no dejan de ser medidas coercitivas unilaterales del ámbito económico, y estando completamente asediado no solo en el frente externo, sino internamente por parte de los regímenes árabes que se comportan de manera traidora con respecto a la causa palestina, y por ende eso afecta automáticamente a la República Islámica de Irán. El hecho de ver cómo en una misma casa en Teherán 60 personas fueron asesinadas de un momento a otro antes de ayer con tal de eliminar a un alto mando de la Guardia Revolucionaria iraní. En cambio, apreciar cómo se observaban los ataques y que ahora mismo en directo se están llevando a cabo también contra Jaffa, por ejemplo, contra la mal llamada Tel Aviv, de la Palestina ocupada, y sin embargo se están priorizando absolutamente los establecimientos militares o las sedes del Shin Bet o del Mossad. No hemos visto más que dimisiones por parte del alto mando israelí durante las últimas horas, ya que no están sabiendo controlar la situación, y es el contraste evidente en cuanto a quién busca crear daño constantemente entre la población civil y quién se enfoca constantemente, en cambio, en realizar un perjuicio militar. Señor Asier, usted acaba de hablar de dimisiones. ¿Es una forma de rechazar la guerra que ha durado ya, por ejemplo, en Gaza, que dura más de 20 meses, y también un rechazo al régimen de Netanyahu? Más bien concuerdo con lo segundo que apunta usted, ya que incluso antes del 7 de octubre debemos recordar que el jefe de policía de Tel Aviv estuvo durante meses al borde de la dimisión. Al final dimitió porque estaba al borde de la guerra civil desde que la 36ª administración de la Knesset en el gobierno de Netanyahu con Ben Gvir y Smotrich estableció su pacto mesiánico y estaba al punto de la guerra civil entre el Estado de Israel y el Estado de Judea, entendido como Judea y Samaria en Cisjordania. Sí, Ben Gvir y Smotrich, contra los cuales recordemos que se han emitido órdenes de detención internacionales. Pasando a la próxima pregunta, señor Ali Salem, ¿hay indicios de que Irán busque evitar una guerra abierta o está dispuesto a sostener, mejor dicho, un conflicto prolongado? Bueno, yo creo que Irán se le ha estado provocando durante mucho tiempo. Irán ha estado aguantando mucho tiempo y según las últimas declaraciones de los altos mandos del ejército iraní, creo que Irán va a ir a por todas. De hecho, hace tan solo unos minutos medios iraníes informaban que un alto mando del ejército iraní decía: Israel ha decidido cuándo ha empezado esta guerra, pero será Irán cuando decida, o será Irán el que decida cuándo va a finalizar esta guerra. Yo creo que esta vez, y después de tantos ataques, después de tantas provocaciones, después de tantas hostilidades, después de un bloqueo económico y después de ir atacando a Irán políticamente, económicamente y ahora militarmente, yo creo que ha llegado el momento en el que Irán o el gobierno iraní ha tomado la decisión de que es la hora de enfrentar en una guerra abierta, en una guerra de verdad, para frenarle los pies al ente sionista, no solo en defensa de la dignidad, de la soberanía y del pueblo de Irán, sino también en defensa del pueblo palestino, del pueblo sirio, del pueblo yemení y de otros pueblos que han sido atacados de forma continua por Israel. Sí, pero ¿Irán tiene los recursos necesarios para proseguir una guerra?
con la entidad Bueno, sionista, que la entidad sionista tiene aliados, tales como Estados Unidos. ¿Irán tiene la posibilidad de proseguir una guerra con la entidad sionista? Sin duda, yo creo que está claro y es evidente que el ente sionista israelí tiene grandes aliados y aquí, lamentablemente, los aliados no solo son occidentales como Estados Unidos, Reino Unido o Francia, sino que hablamos de aliados como Emiratos Árabes Unidos o incluso Arabia Saudí. Tiene grandes aliados que la están protegiendo, pero yo creo que Irán también a lo largo de los últimos 20 o quizás 15 años ha sido muy consciente de que este momento iba a llegar. Irán se ha preparado mucho para este momento y creo que sí, que Irán está preparado y que Irán puede dar la batalla. Sí, señor Asier Al-Gorfa, abundando en el mismo sentido, ¿cómo deben interpretarse las reacciones de países como Estados Unidos, que respaldan a Israel, frente a las condenas, por ejemplo, de Rusia, China y varios países árabes? Tenemos como ejemplo algo similar con lo que respecta a Irán, con lo que pudimos presenciar a principios de abril de 2024, donde 16 personas fueron asesinadas en el consulado israelí en Damasco, donde 8 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní fueron asesinados, o a principios del año 2020, a poco de estallar el coronavirus a nivel mundial, cuando Qasem Soleimani y Mahdi al-Muhandis fueron asesinados en una misión diplomática en Bagdad. Ahora mismo tenemos un bloque BRICS que está siendo naciente y que se está limitando a cuestiones comerciales y a un aspecto económico que después está trayendo como consecuencia distintos posicionamientos y comunicados que van en la buena dirección. Sin embargo, la situación puede exigir que de un momento a otro su involucración aumente. Prueba de ello es, por ejemplo, el hecho de que las negociaciones que hasta ahora se han estado llevando a cabo en Omán por parte de la República Islámica de Irán y los Estados Unidos vayan a terminar, ya que Estados Unidos no ha cumplido su palabra. Sí, sí, sí. De hecho, lo hemos visto en las imágenes del vídeo que Irán ha suspendido las negociaciones con Estados Unidos por lo que está ocurriendo en estos momentos y por el apoyo estadounidense a la entidad sionista. Estamos, al mismo tiempo, señor Ali Salem, estamos ante una guerra regional inevitable o aún hay margen para la diplomacia. Yo creo que sí, que estamos ante una guerra regional que puede amenazar a toda la región de Oriente Medio, incluso podría llegar a empujar a una entrada directa y una participación directa de Estados Unidos, incluso podríamos hablar de una intervención sobre el terreno. Tengo que decir, remarcar que Israel y Netanyahu están en un proceso de huida hacia adelante. El hecho de ser condenados y de ser expuestos ante todo el mundo por los crímenes que están cometiendo en Palestina ha hecho que caigan muriendo, como se dice, ¿no? Que busquen un desastre total para toda la región y por eso han estado provocando a Irán. Por lo cual, lo que estamos viendo ahora, lo que hemos visto anoche, lo que estamos viendo esta noche y lo que veremos en los próximos días, sin duda creo que puede llevar a toda la región de Oriente Medio a una guerra total. Usted acaba de hablar de Palestina, sí. ¿Puede interpretarse el ataque de Israel a Irán como una distracción o ampliación del conflicto para desviar la atención internacional de lo que ocurre en Gaza, del genocidio que ocurre en Gaza? Creo que has estado muy acertada en esta pregunta. De hecho, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Creo que Israel ha quedado completamente expuesto ante el mundo, como dije antes, ya no tenía ningún mecanismo para defenderse o para autodefenderse, porque siempre le había funcionado muy bien, sobre todo en los países occidentales, en los países donde tenía vía libre para generar cierta propaganda en los medios de comunicación, venderse como la víctima, venderse como el país atacado, pero estos ataques que lleva realizando contra el pueblo palestino han dejado completamente expuesto a Netanyahu, ha quedado completamente expuesto como un criminal de guerra, ¿no? Un crimen condenado absolutamente por todo el mundo, por lo cual yo creo que sí, que están buscando una distracción y que están buscando volver a colocarse en el papel de víctima, porque estos ataques de Irán o estos contraataques de Irán vuelven a colocar a Israel o al menos darle el argumento para colocarse en el papel de víctima. Sí, en efecto. Asier Al-Gorta, estamos hablando ahora de Israel que está
enfrentándose a Irán y al mismo tiempo que está llevando una guerra genocida en Gaza y ello ante el mutismo internacional. ¿Podemos considerar hoy, por ejemplo, que es este mutismo internacional ante la guerra genocida llevada en Gaza que ha contribuido a que Israel actúe con mayor impunidad también en el frente iraní? Señora Siersi. Sin duda, hay que tener en cuenta el hecho de que a nivel interno ahora mismo nadie está parando al mal llamado Netanyahu. Su nombre no deja de ser Milejkowski, que era el nombre polaco que tenía toda su familia. Y debemos recordar que cuando en noviembre se alzó con 64 de los 105 escaños de la Knesset, la reforma judicial había sido muy problemática ya y trascendental para su gabinete. Y él, aún así, seguía diciendo que iba a continuar con la reforma judicial a pesar de las protestas masivas, las extensiones de las huelgas dentro del ejército incluso y los informes de inteligencia que dudaban de la capacidad de Israel en Gaza, y eso es lo que después ha permitido que al verse atrapado dentro de una ciénaga en Gaza haya querido escalar el conflicto, más aún teniendo en cuenta la situación del tumor y el cáncer que padece ahora mismo Netanyahu. Por eso es posible que acuda a Estados Unidos a curarse una vez que la Corte Internacional de Justicia trate de detenerle cuando el genocidio sea imparable para ellos y no puedan estar limpiando su imagen. Y además todos los cargos que tiene por cohecho, por tráfico de influencias, por corrupción, básicamente le inhabilitan. Por tanto, sabe que la única manera de mantenerse en el cargo es continuar esta guerra regional que amenaza con volverse nuclear. En efecto, en efecto. Antes de continuar con la próxima pregunta, hemos visto estos últimos meses que la calle también desempeña un papel importante. Por ejemplo, hoy miles de manifestantes se congregaron en varias partes de España, incluida Madrid y Barcelona, para protestar contra el conflicto en Oriente Medio y Gaza en particular. Les invito a ver este videoclip. No vemos ningún atisbo de solución en este caso. Israel está acabando con el pueblo de Gaza y no vemos que en este caso haya nadie que le pueda un poco parar los pies. Y encima pues se está actuando ahora, yo creo que en busca de una guerra mayor o implicar a más países de Oriente Medio en este caso, porque ya lo de esta noche pasada y lo de ayer creo que fue en Irán. O sea, no le veo ningún sentido. Entonces, señor Ali Salem, según usted, ¿qué papel pueden jugar las protestas internacionales como la de hoy, de Madrid y de Barcelona, de Londres, de Nueva York, para presionar por un alto al fuego o por soluciones diplomáticas? El hecho de ver estas manifestaciones está completamente relacionado a lo que estamos tratando hoy en cuanto a al conflicto que se está desarrollando con Irán. Creo que el gobierno de Netanyahu, Israel, ha quedado completamente expuesto ante el mundo. Nunca antes habíamos visto manifestaciones de esta magnitud salir en capitales como Madrid, como Londres, como Barcelona o como incluso Washington o Nueva York, universitarios, acampar, todo tipo de protestas en países occidentales donde tengo que decir, la información de la parte palestina, de lo que sufre el pueblo palestino, llega a cuentagotas porque los medios de comunicación en Occidente están completamente controlados por el ente sionista, por lo cual el ente sionista ha quedado completamente rodeado, no solo por las decisiones judiciales que persiguen y condenan a Netanyahu, sino también por esta presión social que ya no solo viene del mundo árabe o viene del mundo musulmán, sino que ahora también viene de las sociedades occidentales que han despertado y han visto la masacre que está realizando el gobierno de Netanyahu contra el pueblo palestino. Señor Asier Algorta, aún podemos ver, por ejemplo, que hay un verdadero apagón mediático sobre lo que está pasando en Gaza desde hace más de 20 meses. La calle puede presionar en su forma o en su manera, puede presionar a los medios de información para hablar más de lo que está ocurriendo en Gaza. Sin duda, es clave el hecho de estar
constantemente ocupando nuestras aceras, nuestras carreteras. Sin embargo, en mi opinión, este formato ha quedado obsoleto, ya que, como bien apuntaba mi compañero Taleb Ali-Salem, han sido manifestaciones históricas en capitales europeas y en el conocido como Sur Global. Sin embargo, el hecho de no ir más allá, el hecho de no señalar o atacar, independientemente de que se use la violencia o no, a quienes están constantemente favoreciendo el genocidio en Gaza y la limpieza étnica en Difaa al-Garbia, en Cisjordania, es algo que no debemos normalizar. El hecho de no señalar a esas empresas con nombres y apellidos que están suministrando tanto las piezas para los cazas como para los tanques Merkava, como para los helicópteros Apache, que están ahora mismo asesinando a niños y niñas en Palestina, pienso que es algo clave, el ir más allá y no únicamente ocupar las calles dando un paseo, que es lamentablemente a lo que se suele limitar esta clase de actos, y tras 20 meses hemos visto que son completamente inexistentes los resultados positivos comparados con quienes realmente toman un compromiso más alto. Muchas gracias, señor Ali-Salem. Tenemos otra pregunta siempre en relación con los medios de comunicación. Según usted, ¿qué papel juegan los medios de comunicación y la diplomacia occidental en invisibilizar el carácter genocida de la guerra en Gaza mientras amplifican el riesgo nuclear con Irán? Yo creo que siempre ha existido un control absoluto sobre los medios de comunicación occidentales que desde una intencionalidad intentan siempre blanquear la imagen del ente sionista israelí, intentan siempre ocultar la verdadera magnitud de la masacre que sufre el pueblo palestino, especialmente en Gaza. Intentan siempre justificar cualquier ataque que realiza Israel, ya sea en Líbano, ya sea en Siria o ahora en Irán. Lamentablemente, estos medios de comunicación de grandes países que intentan vender ese discurso democrático de libertad de prensa, de defensa de derechos humanos, de defensa de la libertad de los pueblos, de defensa de la integridad, ¿no?, y la dignidad de los pueblos, lamentablemente vemos que hoy se han caído todas las caretas, y por eso también es importante esa resistencia que se está ejerciendo en Palestina, porque no solo ha desnudado y ha expuesto al régimen sionista israelí ante el mundo, sino que ha desnudado también a los regímenes europeos y occidentales y ha, digamos, mostrado su doble moral y su hipocresía y también la de sus medios de comunicación. Según usted, señor Ali-Salem, esta escalada podría fortalecer la alianza entre Irán, Hamas, al-Hezbollah y otros actores de lo que se califica de eje de resistencia y consolidar una narrativa de lucha común contra Israel. Yo creo que, bueno, Israel ha seguido una estrategia apoyada por Estados Unidos y lamentablemente por las monarquías árabes de la región para debilitar a la resistencia al Líbano, como Hezbollah, para debilitar a la resistencia o hacer caer al régimen en Siria, luego para debilitar a la resistencia en Yemen o en Irak, y luego ahora mismo están atacando a Irán, ¿no? No podría responder a su pregunta de una forma clara si esto va a reforzar el eje de la resistencia, pero lo que sí le puedo confirmar, lo que sí le puedo asegurar es que hoy la imagen de Irán se ha reforzado no solo entre el eje de la resistencia, no solo en el mundo árabe, no solo en el mundo musulmán, sino en todo el mundo y en todas las personas que creen en la libertad, en las causas justas y en el derecho de los pueblos. Hoy han visto cómo Irán respondía no solo en nombre de su pueblo, no solo en nombre de su soberanía, sino en nombre de tantos pueblos que a lo largo de la historia han sido atacados y masacrados por Israel. Concluimos con una pregunta para usted, señor Asier Al-Gorta. ¿Qué pasará en los próximos días, mejor dicho, según usted? Esa es una pregunta que únicamente le compete al alto mando de la Guardia Revolucionaria iraní. Sin embargo, la confianza en la resistencia y en toda Mukawaman, en todo el eje, es clave. Debemos siempre recordar el hecho de que si Palestina hoy sigue viva y resistiendo heroicamente, es debido al constante apoyo que cuenta por parte de toda la resistencia en la región. Hoy Yemen ahora mismo está siendo atacado, Líbano también está siendo bombardeada, sí, y esta ayuda se suma a la bomba demográfica que supone las actuales cifras de Cisjordania y Gaza de los mal llamados árabes israelíes. Y eso en cuanto a la posición palestina. En cuanto a Irán,
Es evidente, no hay más que ver cómo los destructores británicos están ya surcando el estrecho de Hormuz, también parece que quiere cerrar. Sí, señor Asier, gracias, muchas gracias. Tenemos que concluir ahora. Gracias por habernos acompañado en este programa especial. Nuestros analistas en política internacional, el señor Taleb Ali Salem y el señor Asier Al Gorta. Muchas gracias por su atención. Un saludo.